Bendiciones, bendiciones. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo pastoral. Ya hemos hablado un poquito sobre la importancia de la preparación espiritual del ministro, ya que todo depende de la preparación del ministro, el éxito de la congregación. Así que ahora eh, quiero hablar un poquito sobre el trabajo pastoral. Cómo hacer que la iglesia pueda crecer y que pueda avanzar. Para eso yo quisiera compartir eh, lo que el Señor dejó en la gran comisión. Por tanto, dice en Mateo capítulo 28, el verso 19 y 20, quisiera leer esos dos versículos. Dice, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la evangelización. Luego, después de la evangelización, dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El compromiso del ministro es recordar o enseñar todas las enseñanzas que Jesús dejó, y ese es el modelo que tomaron los discípulos, en lo que ellos siguieron. Cuando miramos en el libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 42, dice de que lo que aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal, perseveraban todos juntos en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles naturalmente era lo que ellos aprendieron. Y luego, a través del ministerio de los apóstoles, se fue ampliando en cuanto al conocimiento y la revelación por medio del Espíritu Santo, la enseñanza que encontramos en lo que son las cartas, las epístolas, para poder afianzar y fortalecer la vida de cada cristiano. Así que en base a esto, quiero compartir un poco sobre la importancia que tiene el trabajo pastoral. Yo sé que hay muchos pastores que están luchando, esforzándose, trabajando duro, y muchas veces están allí años con un grupo reducido y no crece, no se desarrolla. Y yo creo que la mayor parte hemos pasado por esa situación. Recuerdo, yo he trabajado muchos años en Centroamérica y cuando llegamos como misionero allí en Honduras, comenzamos a trabajar y nos esforzamos en evangelismo, en campañas, en predicar en las calles, culto aire libres, y en fin, todas las actividades que podíamos hacer para poder alcanzar. Sin embargo, no habíamos superado mucho, crecíamos muy poco
Y alcanzábamos a mucha gente a través de la campaña, a través de los cultos, en las calles. Sin embargo, no reteníamos el fruto de todos esos esfuerzos. Teníamos campañas donde aceptaban muchas personas, 100, 200, 300, 400 personas, y de eso quedaba muy poco. Eso me llevó a preguntarme qué está pasando. Y el Señor comenzó a mostrarme que el problema no era alcanzar a la gente, sino mantener las personas. Todas las personas que venían no lo mantenían. Y eso dependía mucho también de la vida de la congregación, ¿sí? De la iglesia misma, la iglesia local. Así que más tarde, después de algunos años, yo creo que estuvimos más o menos como unos 10 años trabajando así y crecíamos muy poco. Y yo me preocupé, dije, bueno, tantos años y apenas 200 miembros en la iglesia. Eh, Era motivo de preocupación, al menos yo a mí me preocupaba, porque hacíamos mucho y lográbamos poco. Luego el Señor comenzó a mostrarme que si no regresaba o retomaba los principios que encontramos en el libro de los Hechos, no íbamos a poder avanzar. Así que comencé a trabajar de esa manera, de discipular y de formar a la gente. Una de las cosas que hemos aprendido ha sido que toda la gente, todos los hermanos, todos los recién convertidos, tenían que ser discipulados. Como buen discípulo, tenían que tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Así que comenzamos a trabajar y yo creo que esta es la parte que es muy importante saber qué es realmente el discipulado. El discipulado es la formación de cada recién convertido. Muchas veces tomamos al recién convertido y bueno, el recién acepto podemos decir, porque la conversión es a medida que la gente van creciendo, van madurando, se van convirtiendo. La gente acepta, pero no son convertidos inmediatamente. Por supuesto, hay una vida nueva en Cristo Jesús, pero hay muchas cosas que tiene que ir conociendo y desechando, y mientras la persona no tiene conocimiento de aquellas cosas que le está impidiendo crecer y desarrollarse espiritualmente, permanece con ellos sin saber, y por eso no crece, no desarrolla. Así que una de las cosas que hemos entendido es ver que cada recién convertido, recién acepto, tiene un potencial para poder desarrollar. Y ese potencial para poder desarrollar depende mucho de la formación que se le da. Porque en la mayoría de las congregaciones lo que se hace es, bueno, se le da una pequeña enseñanza sobre el bautismo
en agua y se le bautiza y luego después ya se le deja. Ya es miembro y ya hasta allí llegó. No hay una formación progresiva con seguimiento, sino que las personas tienen que venir a los cultos y, bueno, lo que aprenden en el culto, eso es, pero no hay una planificación para llevar al recién convertido desde los primeros pasos y llevarle, eh, podemos decir, el ABC o nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, sucesivamente, para llevarle hasta el liderazgo y luego después seguir trabajando con esas personas para ir eh, capacitándole. Una de las cosas que yo he entendido es que el recién convertido debe de saber que tiene un potencial para desarrollar, pero hay algo que debe de aprender y saber que desde ese momento que aceptó a Cristo, entra en una vida progresiva de crecimiento espiritual y que esa vida progresiva de crecimiento espiritual se desarrolla a través de la aplicación de la palabra, pero para eso las personas deben de conocer y deben de saber y debe de aprender a mirarse a sí mismo eh, las áreas donde debe de mejorar. Porque hay muchas personas que son cristianos viejos, es decir, me refiero a decir, personas que han aceptado a Cristo y tienen 10, 15, 20 años, 30 años en las congregaciones y siguen con la misma costumbre o hábito de la vida mundana. No han sido cambiados, no han sido transformados porque no han entendido, porque no se le ha dado el seguimiento. Y entonces esa persona no alcanza a desarrollar, a crecer espiritualmente, y si no hay crecimiento espiritual, crecimiento en el conocimiento, en la aplicación de la palabra, esa persona no va a crecer y por ende va a ser una persona dependiente siempre, no, no va a poder discipular a otro. Y entonces depende más solamente de la actividad de lo que hace el pastor, casi gira todo alrededor del pastor. Y la gente se vuelve solamente oidores, pero no hacedor de esa palabra, no pone en práctica, sino que depende más de lo que el pastor hace que de lo que ellos mismos pueden hacer para hacer crecer la iglesia. Así que si toda la iglesia pueda entrar en acción, naturalmente que la iglesia tiene que crecer. Así que una de las cosas que hay que saber entonces es que nuestra prioridad es discipular. Está bien las predicaciones, la enseñanza que se da en el púlpito. Sin embargo, yo pienso que cada congregación debe de tener estrategia de seguimiento. Como dije, un material que le pueda llevar de la conversión a formarse, a discipularse. Y eso no debe ser interrumpido, muy aparte de las actividades extra que haya dentro de una congregación. A la par de eso, creo que cada persona que han aceptado a Cristo debe ser formado individualmente.
aparte, como dije, de todas las enseñanzas o actividades de lo que es congregacional. Tiene que haber un plan personalmente para cada persona que han aceptado, con la mira de hacerle un discípulo y para que a su tiempo pueda ser también él un discipulador. Así que una de las cosas que es muy importante es que la gente, o sea, las personas, el recién convertido, porque es muy importante que esto acontezca en el primer tiempo. Por eso yo creo que es mucho más efectivo aprovechar cuando la persona está recién acepto que esperar. Se forma mejor una persona y es más consciente de entender y de saber y de aplicarse que dejar que pase el tiempo. Por eso muchas veces cuando uno quiere implementar esta clase de trabajo de manera de abarcar toda una congregación, es más fácil trabajar con recién convertido que trabajar con personas ya viejas de estar en el Evangelio, que han aprendido a comer, como dije, salteado. Piensa que cree que ya sabe todo, que conoce todo. Eh, y eso lo hemos visto por experiencia. Así que hemos tenido que dejar esa forma de trabajar y adaptar un sistema de discipulado. Y para nosotros es muy importante la formación del momento que aceptó a Cristo. Desde ese mismo momento, podemos decir que casi esa misma hora de haber aceptado a Cristo, lo llevamos aparte, porque muchas veces en un culto podía aceptar 5, 6, 7, 8, 10, 15 personas y aceptaban ahí Cristo enfrente, pero después se lo llevaba aparte y se le volvía a explicar el plan de salvación para ver si realmente comprendió o lo hizo solamente por emoción o porque alguien lo animó a pasar enfrente, pero eh, no ha considerado realmente lo que significa ese momento. De manera que esos minutos después que se lo tenía aparte para explicarle y luego ya se hacía una cita para luego más tiempo explicarle mejor, para entrar ya en un plan de estudio. Y eso se hacía antes que pasaran las 24 horas, ya nosotros estábamos llamando, saludándole y orando por él, por ella y tratando de hacer la primera visita de enlace para luego ya continuar con los estudios, con las enseñanzas. Y de esa manera entonces lo motivamos para que esa persona pudiera aprender y no se le soltaba por nada. Llevábamos un control en qué clase iba cada persona, así que el discipulador llevaba un registro de las personas a quien estaba consolidando, en qué nivel llevaba,
y así sucesivamente, hasta que la persona pasaba por todos esos niveles que teníamos para poder enseñarle, que era aproximadamente un año completo. Y luego después no quiere decir que con eso terminamos, sino que ya continuamos, pero niveles un poquito más altos. De esa manera, muy poca gente se nos escapaba o se nos iba de la iglesia, porque teníamos control. Desde ese momento que comenzamos a aplicar esa forma de trabajo, hemos visto cómo la iglesia comenzó a crecer. Primero, porque ya no dependía solamente del trabajo de evangelización y de enseñanza del pastor, sino de cada uno de aquellos que fueron discipulados que se convirtieron en discipulador al mismo tiempo. Así que una de las cosas que hemos visto es, y yo creo que todos sabemos de que la persona viene con tantas clases de ataduras en sí mismo. Recordemos que Jesús dijo, la verdad os hará libre. Entonces, la palabra es espíritu, es poder cuando se enseña bajo la unción del Espíritu Santo y se ministra a las personas. No solamente es enseñarle, sino también ministrarle. Por eso yo creo que el ministro debe vivir y caminar bajo la unción del Espíritu. Igualmente, aquellos que fueron discípulos debe ser enseñado a estar lleno del Espíritu Santo, o sea, bajo la influencia del Espíritu Santo, para que cuando ellos se conviertan en un discipulador, también dependa de la ayuda del Espíritu Santo para poder ministrar bajo el Espíritu Santo a las personas a quienes está discipulando. Porque a medida que se está enseñando y se habla sobre diferentes ataduras, se le enseña sobre diferentes manifestaciones demoníacas y cómo desprenderse, cómo sacudirse de eso. Y muchas veces hay que ministrar esas vidas para que las personas vayan experimentando esa verdadera libertad. Y de esa manera estamos forjando y fortaleciendo la vida de ese recién convertido y va a ir consolidándose en el camino del Señor y es un futuro discipulador, un futuro líder. Quizás no todo alcance a ser líderes, pero al menos van a crecer y van a ser buenos cristianos. Esto es una de las cosas que me ha estado inquietando en el último tiempo y que he estado, Dios, inquietándome con sueño sobre la estabilidad de la congregación. Así que voy a tocar en varias enseñanzas sobre la importancia de este trabajo dentro de la congregación. Así que, en primer lugar, hay que entender entonces una congregación que no tiene una estrategia de cómo formar. No estoy hablando de darle una enseñadita y una enseñanza sobre el bautismo bautizal y bueno, ya eres miembro, ya sos parte de la iglesia y
Ya después, ya comienza con los cargos y con las responsabilidades y la verdad que no hay una formación con seguimiento, sino que ahí depende más de la aplicación y la búsqueda de la persona que de un plan estratégico dentro de la congregación para poder desarrollar la vida de cada recién convertido. Así que este es más o menos solamente la introducción para luego después ir ampliando sobre la importancia de poder discipular al recién convertido. Perdemos más tiempo y el tiempo se nos va. Y si no formamos gente, se nos va el tiempo, se nos va la vida y no hemos formado a nadie y nuestra fuerza no se multiplica, nuestra fuerza debe multiplicarse. Recordemos Jesús lo que hizo, tomó a 12, los formó y esos 12 en cuanto se multiplicaron. Y es lo que los discípulos hicieron y eso se fue multiplicando. De manera que si nosotros podemos formar un grupo y ese grupo puede formar a otros, el grupo irá creciendo cada vez más y más. Oro para que el Señor le dé gracia y fortaleza, porque a veces queremos lograr y alcanzar tanto de un solo. Y la verdad es que el trabajo de formación es un trabajo lento, pero puedo decir que seguro. Y no se mira en el momento, pero a largo plazo es muy efectivo y puedo decirle que una vez que la iglesia comenzó a agarrar la fuerza con gentes estables, es una iglesia que es imparable en su crecimiento. Así que Dios os bendiga y que Dios pueda traer esa gracia y esa fortaleza, como dije. Oro para que el Señor que le ha llamado y le ha dado ese ministerio pastoral para poder pastorear y llevar a esa congregación al propósito de Dios, sea de mucha bendición. Dios lo bendiga.